Órale, mi gente, aquí su compa, listo para arrancar con una historia que les va a poner la piel chinita. ¿Alguna vez han sentido que el mundo les cambia en un parpadeo? Pues agárrense, porque a este camionero el camión se le apagó en 1900 en plena niebla, y al prenderlo el paisaje ya no era el mismo. Pero antes de meterle primera a este relato, quiero hacerles una pregunta, mi raza. Díganme en los comentarios desde qué ciudad y país me están escuchando. Quiero leerlos a todos y al comentario que más me llegue al corazón, le voy a dedicar la próxima historia. Un homenaje con nombre y apellido. Así que no se me achicopalen y reporten su base. Ahora sí, pónganse cómodos, que allá vamos. El jadeo metálico y cansino del Kenworth era la única música que acompañaba a Javier Robles en su ascenso por las cumbres de Maltrata. El Valiente, como había bautizado a su tractocamión hacía más de 20 años, parecía quejarse con cada curva, un lamento gutural que se perdía en la niebla cada vez más densa que comenzaba a devorar la carretera. Era una bestia de hierro y diésel, un T680 que ya no estaba en sus años mozos, pero que, como su dueño se negaba a rendirse, tenía el tablero lleno de estampitas de la Virgen de Guadalupe y una foto descolorida de su esposa Elena y su hija Sofía, pegada con cinta adhesiva justo al lado del velocímetro. Eran su brújula, su verdadero norte. Javier conocía aquella ruta como la palma de su mano, o eso le gustaba pensar. Llevaba 35 de sus 58 años recorriendo las venas de asfalto de la República, transportando desde aguacates de Michoacán hasta acero de Monterrey. Las cumbres, sin embargo, siempre imponían un respeto especial. Eran un monstruo dormido que podía despertar sin previo aviso, lanzando mantos de neblina tan espesos que borraban el mundo a 1 metro del parabrisas, o desatando aguaceros que convertían el pavimento en un espejo traicionero. Esa noche el monstruo había decidido jugar con la niebla. «No te me rajes ahora, mi valiente», murmuró Javier, dándole una palmada cariñosa al tablero. La luz de los faros se disolvía en la pared blanca y algodonosa, creando un túnel hipnótico y claustrofóbico. No se veía ni el acotamiento ni las líneas divisorias. Javier conducía por pura inercia, por la memoria muscular acumulada en miles de ascensos y descensos. Sentía la vibración del motor en el asiento, en el volante, en sus huesos. Era una extensión de su propio cuerpo, y en esa simbiosis confiaba su vida. Sus pensamientos vagaron hacia su casa en Orizaba. Elena seguramente estaría viendo su telenovela, con un tazón de fruta picada en el regazo. Sofía, su hija, probablemente lo llamaría más tarde desde la Ciudad de México, donde estudiaba arquitectura, para el reporte de rutina. ¿Ya comiste, pa? ¿Te tomaste la pastilla para la presión? ¿No manejes de noche por las cumbres? Él siempre le mentía en la última pregunta. No, mija, aquí estoy parado en un parador, cenando tranquilo. No quería preocuparlas. Su trabajo era ese, devorar kilómetros mientras ellas dormían seguras. Era el pacto no escrito de su vida. Un carraspeo anómalo en el motor lo sacó de su ensoñación. No fue un sonido fuerte, sino una sutil arritmia en el pulso constante del diésel. Un piloto experimentado como Javier no necesita un tablero de luces para saber que algo anda mal. Lo siente. Fue como escuchar un hipo en el corazón de un gigante. Agudizó el oído, bajando el volumen de la vieja cumbia que sonaba en la radio. El motor tosió de nuevo, esta vez con más fuerza, una convulsión que sacudió la cabina. Las luces del tablero parpadearon como un árbol de Navidad epiléptico. El ícono del motor, el de la batería, el de la presión de aceite, todos se encendieron en un coro de advertencia carmesí. No, no, no. Ahorita no, chingadera. Espetó. Javier, con el corazón martillándole en el pecho, apretó el acelerador tratando de forzar al motor a superar el espasmo, pero el valiente ya no respondía. El rugido se convirtió en un gemido ahogado y, finalmente, en un silencio sepulcral, antinatural. El camión, con la inercia de sus 40 toneladas, siguió avanzando unos metros más,
deslizándose como un fantasma en la niebla antes de detenerse por completo. El silencio fue lo más aterrador. De repente, el mundo se redujo al interior de su cabina. Afuera, la nada blanca y silenciosa. Adentro, el eco de su propia respiración agitada. Giró la llave. Nada. Ni el más mínimo intento del motor de arranque. Volvió a girarla. Silencio. Un sudor frío le recorrió la espalda. Estaba varado, a mitad de la nada, en el peor tramo de las cumbres, engullido por una niebla que parecía tener sustancia, peso. Sacó su celular. Sin servicio. Por supuesto. Aquí arriba, la civilización era un concepto lejano. La radio de banda civil, su fiel compañera, solo emitía estática. Un siseo que parecía la respiración de la propia niebla. Podía esperar. Alguien pasaría eventualmente. Otro colega. La Policía Federal. Alguien. Pero la idea de estar ahí, ciego y sordo, una isla de metal inmóvil en un océano de vapor, le helaba la sangre. Se recostó en el asiento, cerrando los ojos por un instante. Pensó en Elena, en su sonrisa, en el olor del café que le preparaba cada mañana antes de un viaje. Pensó en la promesa que le había hecho cuando compraron la casita. Unos años más de esto, mi amor, y cuelgo las llaves. Nos compraremos una finquita, sembraremos café. Esa promesa ya olía a vieja, a pretexto. Cada último año se convertía en el siguiente. El camión, la deuda, los gastos de la Universidad de Sofía. Siempre había una razón para un viaje más. A ver, cabrón. No te vas a quedar aquí de chillón, se dijo a sí mismo en voz alta, aplicando la disciplina que Napoleon Hill habría llamado autocontrol. La primera regla del camionero, no entrar en pánico. El pánico nubla el juicio, y su juicio era la única herramienta que le quedaba. Se puso su chamarra gruesa, tomó una linterna de mano de alta potencia de la guantera y decidió bajar a 1900, revisar. Quizás era algo simple, un fusible, un cable de la batería que se había soltado con la vibración. Abrió la puerta y el aire frío y húmedo lo golpeó en la cara. La niebla era tan densa que podía sentirla en la piel, como un velo, mojado. El silencio afuera era aún más profundo. No se oían grillos ni el viento entre los árboles, ni el murmullo distante de otros vehículos. Nada. Era como si el mundo entero hubiera sido borrado, y solo quedaran él y su camión. Encendió la linterna. El haz de luz luchaba por penetrar la blancura, proyectando apenas unos metros por delante antes de ser completamente difuminado. Caminó con cuidado hacia el frente del camión, sus botas haciendo un sonido sordo sobre el asfalto mojado. Abrió el pesado capó. El motor, aún caliente, desprendía un vaho que se mezclaba con la niebla. Con la luz de la linterna, comenzó la inspección. Bornes de la batería, apretados, fusibles principales, intactos. Buscó alguna fuga de diésel o aceite, alguna manguera rota. Todo parecía estar en su lugar. Era una falla eléctrica, interna, fantasmal. Algo que no podría arreglar con un juego de llaves y buenas intenciones. Pasó casi una hora en su inspección. El frío empezaba a calarle los huesos. Derrotado, cerró el capó con un portazo metálico que sonó como un disparo en el silencio absoluto. Volvió a la cabina temblando un poco por el frío y la frustración. Se sentó de nuevo en su trono de capitán de un barco encallado. No tenía sentido seguir intentando. Solo le quedaba esperar. Se sirvió un poco de café de su termo, ya tibio, y le dio un sorbo. El amargor lo reconfortó un poco. Miró de nuevo la foto de Elena y Sofía. «Perdónenme», susurró, sin saber muy bien por qué. Quizás por estar ahí, varado, en lugar de en casa. Quizás por todos los años de ausencias. Decidió intentarlo una última vez, una especie de oración mecánica. «Por favor, valiente, por favor». Introdujo la llave en el encendido. La giró, sin ninguna esperanza real. Y entonces, ocurrió el milagro.
El motor de arranque giró con una fuerza inusitada, y el motor diésel cobró vida con un rugido atronador, violento, como si despertara de una pesadilla. Vibró con tal potencia que toda la cabina se estremeció. Las luces del tablero brillaron con una intensidad cegadora. Javier, sorprendido, retiró la mano de la llave como si le hubiera dado una descarga eléctrica. El motor se estabilizó en su ralentí normal, roncando suavemente como si nada hubiera pasado. Javier se quedó paralizado por un segundo, con el corazón en la garganta. ¿Qué había sido eso? Un mal sueño, quizás. La tensión, el cansancio. Soltó un suspiro de alivio tan profundo que le dolió el pecho. Gracias, Virgencita. Gracias, mi valiente, dijo, haciendo la señal de la cruz. Miró por el parabrisas, listo para continuar su viaje. Y el mundo se detuvo de nuevo. La niebla había desaparecido. No se estaba disipando gradualmente, simplemente ya no estaba. El aire frente a él era perfectamente claro, bañado por la luz de una luna llena que no estaba ahí hacía un momento. Pero no fue la ausencia de niebla lo que le robó el aliento y le congeló la sangre en las venas. Fue el paisaje. No estaba en las cumbres de Maltrata. La carretera de asfalto de 4 carriles había desaparecido. Bajo las ruedas de El Valiente había ahora un camino de terracería, estrecho y rojizo. A los lados no había pinos ni el denso bosque de montaña. En su lugar se extendían hileras e hileras de lo que parecían ser magueyes, plantas enormes y fantasmales bajo la luz pálida de la luna. El paisaje era árido, casi desértico. A lo lejos, las siluetas de unas colinas, bajas y redondeadas, se recortaban contra un cielo cuajado de estrellas, más estrellas de las que Javier había visto en toda su vida. No había ni un solo poste de luz, ni una valla de contención, ni un miserable señalamiento de tránsito. El aire que entraba por la ventanilla abierta olía a polvo, a tierra seca, y a algo dulzón y vegetal que no pudo identificar. Todo el paisaje, hasta el último detalle, había cambiado. Se asomó por la ventanilla y miró hacia atrás. El camino de tierra se perdía en la oscuridad, sin rastro alguno de la autopista que debería estar allí. Era como si el asfalto, los acotamientos, los puentes y los túneles hubieran sido arrancados del mundo, y en su lugar hubieran plantado ese paraje extraño y antiguo. Javier Robles estaba en un lugar que no existía en ningún mapa que conociera. El camión se había apagado en mitad de la niebla, y al encenderlo el universo entero era otro. El shock inicial se transformó en una incredulidad paralizante. Javier apagó el motor y lo volvió a encender. El paisaje no cambió. El camino de tierra seguía ahí, los magueyes seguían ahí, la luna seguía presidiendo un firmamento alienígena. Esto no era una alucinación producto del cansancio. Era real, palpable. El volante bajo sus manos se sentía sólido. El ronroneo del motor era el de siempre. Lo único que estaba fuera de lugar era el mundo entero fuera de su cabina. Su mente, entrenada en la lógica pragmática del camino, luchaba por encontrar una explicación racional. ¿Se había quedado dormido al volante? ¿Había tenido un accidente? ¿Y todo esto era un sueño febril en una cama de hospital? Se pellizcó el brazo con fuerza. El dolor fue agudo y real. No estaba soñando. ¿Había tomado una salida equivocada? Imposible. En medio de esa niebla, no había salidas, y él conocía cada curva. Además, ninguna salida de la autopista de 1900, las cumbres desembocaba en un paraje como aquel. Parecía más el paisaje de Hidalgo o de alguna zona de Jalisco, pero a cientos de kilómetros de donde debería estar. Era como si el camión no se hubiera movido, sino que el propio espacio se hubiera plegado a su alrededor. Siguiendo el principio de acción definida, que había leído en uno de sus viejos libros de superación personal, decidió que quedarse parado era la peor opción. El miedo es un monstruo que crece en la inacción. Tenía que moverse, explorar, entender. Con una cautela infinita, metió la primera velocidad. Las ruedas del Valiente mordieron la tierra rojiza con un crujido seco. Avanzó despacio, a no más de 10 kilómetros por hora, escudriñando cada detalle del entorno. El camino era irregular, lleno de baches.
La suspensión del camión, diseñada para el suave asfalto, se quejaba con cada sacudida. Los magueyes a los lados eran enormes, algunos tan altos como una persona, sus pencas afiladas apuntando al cielo como dagas. Parecían centinelas de un mundo olvidado. No había cercas, ni propiedades delimitadas. Solo el camino y el campo interminable, bajo la luz espectral de la luna. Condujo durante lo que le parecieron horas, aunque el reloj del tablero marcaba solo 20 minutos. La sensación de aislamiento era total. Ni una sola luz de otra alma humana, ni el ladrido de un perro, ni el resplandor lejano de un pueblo. La única prueba de su existencia era el rastro de sus propias llantas en el polvo del camino. Intentó de nuevo con la radio. Giró el dial de la AM y la FM, solo estática. Luego, probó la radio de banda civil, el canal 19, el canal de los camioneros. Buenas noches, colegas. ¿Hay alguien a la copia? Habla el pájaro serrano en un Kenworth blanco. Necesito un reporte de ubicación, ando más perdido que un hijo en el Día de las Madres. El silencio fue su única respuesta. Lo intentó de nuevo, con la voz cada vez más teñida de una desesperación que luchaba por contener. Atención, a todas las unidades. Aquí Javier Robles. ¿Alguien me escucha? Sufrí una avería y aparecí en un lugar extraño. Repito, ¿alguien a la copia? La estática le devolvió el eco de su propia soledad. Fue entonces cuando algo captó su atención en la radio AM. Entre el siseo y los chasquidos, una melodía débil, fantasmal, giró el dial con una delicadeza de cirujano tratando de sintonizarla. Era una canción antigua, una de esas que su padre solía escuchar en una vieja consola de bulbos. La voz de Pedro Infante, inconfundible, cantando Amorcito Corazón. La calidad del sonido era pobre, monofónica, como si proviniera de una estación de radio de hacía 50 años. La música, en lugar de reconfortarlo, le añadió una capa más de irrealidad a la situación. Era la banda sonora perfecta para un mundo fuera del tiempo. Continuó avanzando, siguiendo el único camino disponible. A lo lejos, divisó un punto de luz. Un pequeño parpadeo anaranjado en la inmensa oscuridad. El corazón le dio un vuelco. Esperanza. Aceleró un poco, con los ojos fijos en esa promesa de civilización. A medida que se acercaba, la luz se hizo más grande. No era un poste de luz eléctrica, sino la llama de un farol o una fogata. Pronto, pudo distinguir la silueta de una pequeña construcción. Parecía una choza o una pequeña casa de adobe. Detuvo el camión a una distancia prudente, unos 100 metros, para no asustar a los posibles habitantes con el rugido del motor y el tamaño de su vehículo. Apagó el motor, y el silencio volvió a caer, esta vez roto por el canto de los grillos, un sonido que antes no estaba. El mundo parecía estar despertando a su alrededor. Tomó de nuevo su linterna y bajó de la cabina. El aire nocturno era fresco, pero no tan frío como en las cumbres. Olía a leña quemada. Caminó hacia la luz, sus botas levantando pequeñas nubes de polvo. A cada paso, la extrañeza del lugar se hacía más profunda. La construcción era, en efecto, una pequeña casa de adobe con techo de teja. De una chimenea improvisada salía una delgada columna de humo. La luz provenía de un farol de petróleo que colgaba de un poste de madera en el porche. Todo parecía sacado de una película de la época de oro del cine mexicano. Junto a la casa había un corral improvisado con algunos palos y dentro, la silueta de una mula masticando algo con parsimonia. No había cables de electricidad ni de teléfono a la vista. Un perro flaco y de pelaje claro salió de debajo del porche, ladrando con desconfianza, pero sin agresividad. «Buenas noches», gritó Javier, manteniendo la distancia. «No quiero causar molestias, solo estoy perdido». El ladrido del perro cesó. La puerta de madera de la casa se abrió con un chirrido. En el umbral apareció una figura. Era un hombre mayor, de piel curtida por el sol, vestido con pantalones de manta y una camisa blanca.
Llevaba un sombrero de paja y guaraches. En su rostro, surcado por 1000 arrugas, había una expresión de sorpresa y cautela. Sostenía un viejo rifle de caza en sus manos. ¿Quién vive?, preguntó el hombre con una voz rasposa, entrecerrando los ojos para ver en la oscuridad más allá de la luz de su farol. Mi nombre es Javier Robles. Soy trailero. Mi camión se descompuso y, bueno, estoy perdido. No sé dónde estoy. La explicación sonaba absurda incluso para él. El hombre no bajó el rifle. Su mirada pasó de Javier al monstruoso vehículo, que se perfilaba en la oscuridad detrás de él. La mole blanca y moderna del Kenworth T680 debía parecer una nave espacial en ese entorno. ¿Trailero dice? ¿Y qué es esa cosa?, preguntó el hombre, señalando el camión con el cañón del rifle. Es mi tráiler. Mi camión, un Kenworth. El hombre frunció el ceño. Kenworth. Nunca había visto un carro así por estos lares. Demasiado grande. ¿De dónde viene, amigo? Vengo de las cumbres de Maltrata, cerca de Orizaba. El hombre soltó una risa seca, sin humor. ¿Orizaba? Está usted muy lejos de casa, amigo. Muy, muy lejos. Esto no es Veracruz. Esto es el Valle del Mezquital. El corazón de Javier se detuvo por un segundo. ¿Valle del Mezquital? Eso estaba en el estado de Hidalgo, a cientos y cientos de kilómetros de las cumbres de Maltrata. Era geográficamente imposible haber llegado hasta allí en cuestión de minutos. ¿Hidalgo?, preguntó Javier con un hilo de voz. No puede ser. Yo estaba en Veracruz hace menos de una hora. El viejo lo miró con una mezcla de lástima y sospecha. Pues el tiempo le ha jugado una mala pasada entonces, o el pulque que se tomó estaba muy fuerte. Acérquese a la luz que lo vea yo bien. Javier obedeció, caminando lentamente hacia el porche. A la luz del farol, el viejo pudo ver su rostro pálido y angustiado, su ropa moderna, la chamarra con el logo de una compañía de transportes. Javier a su vez pudo ver los ojos del hombre. Eran ojos que habían visto mucho, pero que ahora reflejaban una profunda confusión. Pase usted. Mi mujer está haciendo un poco de café de olla, dijo el hombre, finalmente bajando el rifle. Me llamo Teodulo. Y usted, amigo, tiene mucho que explicar, o quizás mucho que le expliquen a usted. Al entrar en la pequeña casa, Javier sintió como si hubiera cruzado el umbral de un museo. El interior era una sola habitación, con piso de tierra apisonada. En una esquina, un fogón de leña donde una mujer, también anciana, atizaba el imposanteruae fuego bajo una olla de barro. El mobiliario consistía en una mesa tosca de madera, 2 sillas, y en un rincón, un petate que servía de cama. No había televisión, ni radio, ni un solo aparato eléctrico. El único lujo era un pequeño altar, en la pared con una imagen de San Judas Tadeo, y una veladora parpadeante. El aire olía a humo, a café y a tortillas de maíz hechas a mano. Siéntese, dijo Teodulo, señalando una de las sillas. Javier se sentó, sintiéndose torpe y fuera de lugar con su chamarra y sus botas de trabajo. La mujer, sin decir una palabra, le sirvió café en un jarrito de barro. El aroma era intenso y dulce. Gracias, murmuró Javier. Le dio un sorbo. El café era real. Estaba caliente. Y por un momento, esa simple sensación lo ancló a la realidad, por más extraña que ésta fuera. Ahora, dígame otra vez, comenzó Teodulo, sentándose frente a él. ¿De dónde dice que viene? Javier intentó explicarlo de nuevo, con todos los detalles. La niebla, la falla del motor, el reinicio, el cambio de paisaje. Habló de la autopista, de su camión modelo 2018, de su celular sin señal. Con cada palabra, la expresión de Teodulo y su esposa se volvía más extraña, una mezcla de asombro y una especie de temor reverencial. Cuando terminó, Teodulo se quedó en silencio por un largo rato, acariciando la culata de su rifle. Finalmente, miró a su esposa, quien le devolvió una mirada cargada de significado. Mire, amigo Javier, dijo Teodulo con voz grave. No sé qué clase de aparato del demonio maneje usted,
ni qué le haya pasado en ese cerro. Pero le voy a mi novenos no decir una cosa. Aquí no ha habido una autopista nunca. Este camino de tierra es el mismo que conoció mi abuelo, y aquí las cosas no siempre son lo que parecen, especialmente de noche. Javier sintió un escalofrío. ¿A qué se refiere? Teodulo se inclinó sobre la mesa, bajando la voz. Hay lugares, portales, les dicen algunos. Lugares donde el tiempo se dobla, donde uno puede entrar en un año y salir en otro. El valle es tierra de magos, de nahuales. La gente de la ciudad no cree en esas cosas. Pero nosotros que vivimos pegados a la tierra, sabemos que hay más cosas en el cielo y en la tierra de las que se pueden ver. Javier era un hombre práctico, un católico de misa de domingo que creía más en la mecánica y en el trabajo duro que en los cuentos de fantasmas. Pero lo que había vivido no tenía otra explicación. ¿Me está diciendo que viajé en el tiempo? Preguntó, la palabra sonando ridícula en su propia boca. Antes de que Teodulo pudiera responder, su esposa, que había permanecido en silencio, habló por primera vez. Su voz era suave, pero firme. Mire el calendario, señor. Señaló con la cabeza hacia un pequeño calendario de papel que colgaba de un clavo en la pared de adobe. Era de una tienda de abarrotes local. Abarrotes La Providencia. Javier se levantó y se acercó. La imagen del calendario era un paisaje campirano idealizado, pero no fue la imagen lo que le interesó. Fueron, dicen los números. El mes era el correcto, octubre, pero el año impreso en la parte superior en grandes números negros era 1985. El jarrito de café se le resbaló de las manos y se hizo añicos en el suelo de tierra. 1985. El año en que se casó con Elena. El año en que le hizo la promesa de la finquita. El año en que, por una estúpida pelea de orgullo, casi la pierde. De repente, el viaje inexplicable, el paisaje anacrónico, la canción de Pedro Infante, todo cobró un sentido terrible y vertiginoso. No solo había viajado en el espacio, había retrocedido 40 años en el tiempo, y el universo, por alguna razón desconocida, lo había depositado en el preciso año que guardaba el mayor de sus fantasmas. El shock de ver el año 1985 impreso en aquel humilde calendario fue como un golpe físico. Javier retrocedió, tropezando con la silla, y se apoyó en la pared de adobe, que se sentía fría y áspera contra su espalda. La respiración se le atoró en el pecho. 1985. Un número. Solo un número. Pero para él era un abismo. Era el año de su boda, sí, pero también el año de su mayor estupidez, de su más profundo arrepentimiento. El recuerdo, enterrado bajo décadas de trabajo y rutina, emergió con la fuerza de una erupción volcánica, la pelea con Elena. Habían sido recién casados, viviendo en un pequeño departamento alquilado en Orizaba. Él era joven, impulsivo, lleno de ese orgullo machista que a menudo se confunde con carácter. Trabajaba para una pequeña empresa de 1900 transportes local, con jornadas extenuantes y una paga miserable. Soñaban con una vida mejor, con la famosa finquita, que se convirtió en su mitología personal. Un día su suegro, un hombre de buen corazón pero de lengua afilada, le ofreció un trabajo en su taller mecánico. Un empleo estable, con horario fijo, sin los peligros de la carretera. Para que cuides a mi hija como se debe, le había dicho. Javier lo tomó como una ofensa, una afrenta a su capacidad de proveer, a su identidad de hombre de la carretera. Se sintió menospreciado. Esa noche, la discusión con Elena fue terrible. Las palabras fueron armas. Él la acusó de no creer en él, de quererlo atado a un mandil. Ella, con lágrimas en los ojos, le suplicó que pensara en un futuro juntos. Un futuro donde él no estuviera siempre ausente, siempre en peligro. El camión oyó Javier. Le había dicho ella en un arrebato de desesperación. Y él, en su ceguera de orgullo, había salido de la casa dando un portazo. Estuvo fuera 3 días, durmiendo en la cabina de su viejo Dina, bebiendo con sus compañeros, sintiéndose un mártir.
Cuando finalmente volvió, con el orgullo hecho trizas por la soledad, encontró a Elena con las maletas hechas. Le costó semanas de súplicas, promesas y juramentos recuperar su confianza. La promesa de la finquita, la promesa de que la carretera era algo temporal, se convirtió en el cimiento de su reconciliación. Una promesa que, 40 años después, seguía rota. Señor, ¿se encuentra bien? La voz de la mujer, cuyo nombre aún no conocía, lo trajo de vuelta al presente, o mejor dicho, a ese pasado tangible que lo rodeaba. Él asintió, incapaz de hablar. Teodulo y su esposa se miraron de nuevo. En sus ojos no había burla, sino una profunda compasión, como si entendieran que el hombre frente a ellos estaba librando una batalla que iba más allá de estar perdido en un camino desconocido. «Es el año», dijo Teodulo en voz baja, más para sí mismo que para Javier. «El camino siempre te lleva al año que necesitas, no al que quieres». «¿Qué es este lugar?», logró preguntar Javier con la voz ronca. Le dije, «El Valle del Mezquital», respondió Teodulo. «Pero este pedazo de tierra es especial. La gente de por aquí lo llama el suspiro del tiempo. A veces, cuando la neblina baja en los cerros lejanos, se lleva a uno y trae a otro. O se lleva a uno y lo devuelve diferente». Javier se pasó las manos por el rostro. La idea era demencial, una locura de supersticiones campesinas. Pero la evidencia estaba frente a él, a su alrededor, en el aire que respiraba. Su Kenworth T680, una máquina del siglo XXI, estaba estacionado en medio de 1985. Era un anacronismo viviente. Pensó en su celular, en su tarjeta de crédito, en las llaves de su casa. Eran artefactos de un futuro que, para la gente de este tiempo, era ciencia ficción. Era un náufrago del tiempo. «Tome, bébase esto», dijo la mujer acercándole un pequeño vaso con un líquido transparente. «Es un poco de aguardiente de caña. Para el susto». Javier lo bebió de un trago. El líquido le quemó la garganta y le envió una ola de calor al estómago. Lo necesitaba. «Gracias. ¿Cómo se llama usted?», preguntó. «Me llamo Eladia, y él es Teodulo, mi esposo, Javier Robles, para servirles». La formalidad se sentía extraña, pero era lo único a lo que podía aferrarse. Pasaron el resto de la noche hablando. O más bien, Javier hacía preguntas y Teodulo y Eladia respondían con una mezcla de sabiduría popular y hechos concretos. Le confirmaron la fecha, le hablaron del presidente en turno, de los precios de las cosas. Un refresco costaba un puñado de pesos, no las cifras que él conocía. Hablaban de un pueblo cercano llamado Ixmiquilpan, de la cosecha de maíz, de 1900, la dificultad de la vida en el campo. Para ellos era su realidad cotidiana. Para Javier, era una lección de historia en vivo y en directo. Conforme avanzaba la conversación, Javier comenzó a aplicar la metodología de sus libros de autoayuda. Primero, definir el propósito. Su propósito era claro: sobrevivir y encontrar la manera de volver. Volver a su tiempo, a Elena, a Sofía. Segundo, crear un plan. No podía quedarse ahí para siempre. Tenía que entender las reglas de ese lugar. Si había una manera de entrar, tenía que haber una manera de salir. «Teodulo», dijo Javier sintiendo que el aguardiente le daba un poco de valor. «Usted dijo que el camino a veces devuelve a la gente». «¿Cómo? ¿Cuándo?» Teodulo negó con la cabeza lentamente. «No hay regla, amigo Javier. Es el capricho de la tierra, o de Dios, quién sabe. Algunos dicen que uno tiene que arreglar algo, una cuenta pendiente, algo que dejó sin hacer en el tiempo al que fue enviado. Solo cuando la deuda está saldada, la neblina vuelve a llamar. Una cuenta pendiente». La frase resonó en el alma de Javier con la fuerza de un gong. La pelea, con Elena, la promesa rota, el universo lo había traído aquí, al año de su mayor error para que lo enmendara. ¿Pero cómo?
Elena estaba a cientos de kilómetros y 40 años de distancia. No podía simplemente buscarla y disculparse. La Elena de 1985 ni siquiera lo reconocería. Era un callejón sin salida existencial. El amanecer los sorprendió todavía sentados a la mesa. Los primeros rayos de sol tiñeron de rosa y naranja el paisaje árido, revelando su belleza austera. Eladia preparó un desayuno de huevos con nopales y tortillas recién hechas. Javier comió con un apetito que lo sorprendió. El hambre era real, sin importar en qué año se encontrara. Después de desayunar, Teodulo lo acompañó afuera. A la luz del día el Kenworth parecía aún más alienígena. Era una escultura de fibra de vidrio y cromo pulido en un mundo de adobe y madera. ¿Y qué va a hacer?, preguntó Teodulo. No lo sé, admitió Javier. Mi camión tiene diésel, pero no sé a dónde ir. Y no tengo dinero de esta época. Vació sus bolsillos sobre el capó del camión. Unos billetes de 500 y 200 pesos con diseños modernos, monedas bimetálicas, su tarjeta de crédito. Para Teodulo, eran papeles de colores sin valor. El dinero no es lo que más importa aquí, dijo Teodulo. Lo que importa es el trabajo. Un hombre fuerte como usted siempre encontrará algo que hacer, pero con esa máquina va a llamar mucho la atención. La gente de por aquí es desconfiada. Javier tuvo una idea loca, pero la única que se le ocurrió. Mi camión está lleno de mercancía, transporto, productos de limpieza, cajas y cajas de jabón, detergente, cloro. Era su carga real, la que había recogido en una fábrica en las afueras de Puebla. Productos que en 1985 serían considerados de lujo o al menos muy modernos en su presentación y empaque. Quizás pueda intercambiar algo de mi carga por comida, por un lugar donde quedarme, por información, dijo Javier, pensando en voz alta. Estaba aplicando otro principio, la fe aplicada. Usar los recursos que tenía a mano, por extraños que fueran, para crear una oportunidad. Teodulo lo pensó por un momento. Podría funcionar. En el pueblo, en Ixmiquilpan, hay un mercado, grande los lunes. La gente viene de todas las rancherías a vender y comprar. Si su mercancía es buena, quizás pueda hacer negocio. Pero tenga cuidado. Hay gente que se aprovechará de un forastero. El plan era vago, peligroso, pero era un plan. Le daba a Javier un objetivo inmediato. Algo en lo que concentrarse para no ahogarse en la desesperación de su situación. Decidió que su primer paso sería llegar a ese pueblo, Ixmiquilpan. Tenía que observar, aprender, entender el mundo al que había sido arrojado. ¿Puede indicarme el camino al pueblo?, preguntó Javier. Teodulo le dio instrucciones sencillas, señalando puntos de referencia naturales. Siga este camino hasta que vea un gran pirul solitario. Luego gire a la derecha donde el camino se bifurca junto a un nopalero viejo. No había letreros, solo la geografía como mapa. Antes de que Javier subiera a su camión, Eladia se le acercó y le puso algo en la mano. Era un pequeño escapulario de tela. Para que lo proteja, dijo ella con una sonrisa amable. Y recuerde, señor, no luche contra el tiempo, escúchelo. Javier le agradeció, conmovido por la bondad de esa pareja que, sin conocerlo, le había ofrecido refugio y consejo. Subió a la cabina del valiente, el escapulario en un bolsillo, un plan precario en la mente y un pasado de 40 años como un peso en el corazón. Encendió el motor, que rugió fielmente. El sonido de la tecnología del siglo XXI rompiendo la paz de 1985. Mientras se alejaba por el camino de tierra, vio a Teodulo y Eladia parados frente a su casa de adobe. Dos figuras pequeñas y resistentes en la inmensidad del valle del Mezquital. Se preguntó si volvería a verlos. Se preguntó si alguna vez volvería a ver su propio mundo. El camino por delante era incierto, pero por primera vez desde que la niebla se había disipado, Javier no se sentía solo una víctima del destino. Se sentía como un hombre con una misión, aunque todavía no entendiera del todo cuál era.
El viaje a Ixmiquilpan fue una lección de humildad para Javier y para el valiente. El camino de terracería, que a un coche o una camioneta de la época no les hubiera supuesto un gran problema, era un tormento para un tractocamión diseñado para la seda del asfalto. La cabina se sacudía violentamente, y cada bache era un golpe que resonaba en la estructura del vehículo y en los riñones de Javier. Tuvo que conducir a una velocidad ridículamente lenta, temiendo que una sacudida más fuerte pudiera dañar la suspensión o reventar una llanta, una reparación que sería imposible de realizar en ese contexto. El paisaje, bajo la cruda luz del sol matutino, era de una belleza desoladora. Extensiones de tierras semidesérticas salpicadas de cactus, nopales y los omnipresentes magueyes. A lo lejos, las montañas se veían azules y distantes. No vio ni un solo coche, solo un par de hombres a lomo de burro, que se detuvieron y se quitaron el sombrero con asombro y algo de miedo al ver pasar la gigantesca mole blanca. Javier les devolvió el saludo con un toque de claxon, un sonido que probablemente nunca antes habían escuchado. Siguiendo las indicaciones de Teodulo, llegó al pirul solitario y luego a la bifurcación junto al nopalero. El camino se ensanchaba un poco, señal de que se acercaba a una zona más poblada. Después de casi 2 horas de un viaje que en condiciones normales no habría durado más de 30 minutos, empezó a ver las primeras casas de adobe en las afueras del pueblo. Ixmiquilpan. Encontrar un lugar para estacionar un tráiler de más de 17 metros en un pueblo de 1985 no era tarea fácil. Las calles eran estrechas, diseñadas para carretas y coches pequeños. Finalmente, encontró una explanada de tierra en las afueras, cerca de lo que parecía ser el lecho de un río seco. Era el lugar perfecto para establecer su base de operaciones, sin obstruir el paso ni llamar una atención excesiva, aunque esto último era inevitable. Apagó el motor y se quedó un momento en silencio, observando. El pueblo bullía con una actividad tranquila, mujeres con rebozos caminando hacia el mercado, niños jugando en la calle, hombres congregados en pequeños grupos bajo la sombra de un árbol. Era una escena de un México que él solo había visto en fotografías antiguas. El aire estaba lleno de sonidos que ya no existían en su mundo. El pregón de un vendedor ambulante, el martilleo de un herrero, el murmullo constante de voces sin el telón de fondo del tráfico motorizado. Javier sabía que no podía simplemente abrir la caja del tráiler y ponerse a vender como si fuera un tianguista cualquiera. Necesitaba una estrategia, un plan maestro de acción, como diría Napoleon Hill. Su primer objetivo era la observación. Tenía que entender el ritmo del pueblo, la moneda, los precios, las costumbres. Decidió pasar el primer día simplemente caminando, escuchando, aprendiendo. Se cambió de ropa, optando por unos pantalones de mezclilla más gastados y una camisa sencilla para no desentonar tanto. Guardó en su cartera solo unos cuantos de los billetes del futuro, y la cerró bien, dejando el resto de su dinero y sus identificaciones modernas escondidas en un compartimento secreto de la cabina. Bajó del camión cerrándolo con llave, un gesto que se sintió extrañamente futurista en ese entorno. Caminó hacia el centro del pueblo. La gente lo miraba, por supuesto. Era alto, corpulento, y a pesar de sus esfuerzos, su ropa, su corte de pelo, sus botas de trabajo, todo en él gritaba, forastero. Los hombres lo miraban con una curiosidad recelosa, las mujeres con una timidez que las hacía bajar la vista. Javier sonreía amablemente a quien cruzaba su mirada, un gesto para desarmar la desconfianza. El corazón del pueblo era una plaza, con un kiosco central y una iglesia imponente, la parroquia de San Miguel Arcángel, que parecía más una fortaleza que un templo. Alrededor de la plaza se concentraba el comercio, pequeñas tiendas de abarrotes, una farmacia con un anuncio de Coca-Cola pintado a mano, una carnicería. Pero la verdadera acción estaba en el mercado. Era un mercado al aire libre, un tianguis, vibrante y caótico que ocupaba varias calles. Los olores eran abrumadores,
Especias, carne fresca, frutas, hierbas de olor, el aroma dulzón de las aguas frescas. Los puestos estaban improvisados con lonas y palos. Se vendía de todo: maíz, frijol, chiles de todos los tipos imaginables, gallinas vivas cacareando en sus jaulas, herramientas de campo, ropa de manta, huaraches, sombreros, cerámica de barro. Javier se movió entre la multitud, absorbiéndolo todo. Se fijó en las transacciones. La gente pagaba con billetes arrugados y monedas. Escuchó los precios: 1 kilo de tortillas, unos cuantos pesos; un manojo de cilantro, centavos. Todo era increíblemente barato para su perspectiva, pero para la gente de aquí era el valor real del trabajo. Vio a una mujer regateando apasionadamente por un trozo de queso y al vendedor cediendo finalmente con una sonrisa. Era una danza económica que él no entendía del todo. En un puesto de comida, el hambre lo venció. El olor de la barbacoa cocinándose en un hoyo cubierto con pencas de maguey era irresistible. Se acercó a una mujer robusta y sonriente que servía la carne en tacos. «¿Qué va a querer, jefe?», preguntó la mujer. «Deme 2 tacos, por favor», dijo Javier, con todo. Mientras la mujer preparaba los tacos, Javier sacó uno de sus billetes de 200 pesos. El billete era nuevo, nítido, con la imagen de Sor Juana Inés de la Cruz en un diseño que no existiría hasta décadas después. Cuando se lo extendió a la mujer, ella lo miró con el ceño fruncido. «¿Y esto qué es, joven? ¿Es de esos, de juguete?», preguntó tomándolo con la punta de los dedos como si fuera algo extraño. El corazón de Javier dio un vuelco. Error de novato. «Disculpe, señora, es nuevo, del banco», improvisó torpemente. La mujer lo acercó a sus ojos, lo palpó. La textura del papel polimérico era completamente diferente a la del algodón de los billetes de la época. Un hombre que estaba a su lado comiendo sus tacos se asomó a ver. «Parece dinero de mentiras», dijo el hombre con la boca llena, «de esos que dan en las ferias». El pánico comenzó a subir por la garganta de Javier. Estaba atrayendo justo el tipo de atención que quería evitar. «No, le aseguro que es bueno. Si no le sirve, no se preocupe». «A ver, dámelo», dijo una voz grave a sus espaldas. Javier se giró. Era un hombre de unos 50 años, de complexión fuerte, bigote espeso y mirada penetrante. Vestía mejor que la mayoría: pantalones de casimir, botas de piel bien lustradas y una tejana de buena calidad. Tenía un aire de autoridad que hizo que los curiosos retrocedieran un poco. El hombre tomó el billete, lo examinó con detenimiento y luego miró a Javier de arriba a abajo, evaluándolo. Nunca había visto un billete como este. «¿De dónde lo sacó, amigo?». La palabra amigo sonaba más a amenaza que a saludo. Javier sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Estaba acorralado. «Mire, señor, es complicado. Vengo de muy lejos». El hombre soltó una risita. «¿Ah, sí? ¿De qué tan lejos? ¿De Estados Unidos?». «Más lejos», dijo Javier, decidiendo que una verdad a medias era mejor que una mentira completa. El hombre lo miró fijamente por un largo momento. Luego, para sorpresa de Javier, le devolvió el billete. «Guárdese eso. No le va a servir de nada aquí, doña Elvira», dijo, dirigiéndose a la vendedora. «Póngale los tacos al amigo. Yo invito». Se giró hacia Javier. «Mi nombre es Ramiro Valdés. La gente por aquí me conoce. Parece que usted es nuevo en el pueblo». «Javier Robles». «Y sí, acabo de llegar. Muchas gracias por su amabilidad, señor Valdés». «No es amabilidad. Es curiosidad», dijo Ramiro con una franqueza brutal. «¿Qué hace un hombre como usted, con ropa fina y dinero de juguete, en mi pueblo? ¿Y qué es esa monstruosidad blanca que estacionó a la orilla del río?». Así que ya lo sabía. La noticia del camión había corrido como la pólvora. «Es mi camión, soy transportista», explicó Javier. «Tuve un problema en el camino y terminé aquí». «Un problema grande, por lo que veo», dijo Ramiro, sus ojos brillando con una inteligencia astuta.
Venga, camine conmigo. Necesitamos hablar. Ramiro Valdés no era solo un hombre conocido. Era, evidentemente, el cacique del pueblo. Mientras caminaban por el mercado, la gente se apartaba a su paso, saludándolo con un respeto que rayaba en el temor. Él respondía con un gesto de la cabeza, sin detenerse. Llevó a Javier a una cantina sombría y fresca, lejos del bullicio del mercado. El lugar olía a cerveza y a serrín. Se sentaron en una mesa en un rincón. Ramiro pidió 2 cervezas. Ahora sí, señor Robles, dijo Ramiro después de darle un largo trago a su botella. Hábleme de su problema. Y no me venga con cuentos. Tengo buen ojo para la gente y usted no es un simple chofer perdido. Hay algo más. Javier se encontró en una encrucijada. Podía intentar seguir con una historia vaga o podía arriesgarse. Recordó otro principio de sus libros. La mente maestra. Formar alianzas con personas clave. Este hombre, le gustara o no, era una persona clave en este mundo. Decidió jugar una carta arriesgada, una versión de la verdad que fuera creíble y al mismo tiempo beneficiosa para ambos. Señor Valdés, comenzó Javier, eligiendo sus palabras con cuidado. Lo que le voy a decir sonará increíble, pero es la verdad. Yo no soy de esta época. Mi camión, mi ropa, mi dinero, son del futuro. Ramiro Valdés lo escuchó sin parpadear. No se rió. No lo llamó loco. Simplemente lo observó, como un jugador de póker tratando de leer a su oponente. Javier le contó una versión editada de su historia. Omitió el nombre de Teodulo y Eladia para protegerlos. Habló de la niebla como un fenómeno extraño, una tormenta anómala que lo había transportado. Se describió a sí mismo como un simple trabajador atrapado en una situación imposible, buscando la manera de sobrevivir hasta poder volver a casa. Cuando terminó, el silencio en la cantina era total. Ramiro se terminó su cerveza de un trago y golpeó la botella vacía contra la mesa con suavidad. «Del futuro, ¿eh?», dijo finalmente, con una media sonrisa. «Es la historia más descabellada que he oído en mi vida. Y créame, he oído muchas». Se inclinó hacia adelante. «Pero digamos que le creo. Digamos que no está loco. ¿Qué tiene en ese camión del futuro?». Esa era la pregunta clave. «Productos», dijo Javier. «Productos, de limpieza. Jabones, detergentes, suavizantes de tela, cosas que aquí quizás no se conocen, de una calidad muy superior». Los ojos de Ramiro brillaron con interés. El cacique no vio a un loco, vio una oportunidad de negocio, un monopolio. «Interesante», dijo. «Muy interesante. Quiero ver esa mercancía. Si es tan buena como dice, quizás usted y yo podamos llegar a un acuerdo. Usted tiene algo que yo quiero, y yo tengo algo que usted necesita. Protección, contactos, una manera de convertir esos productos en dinero real de 1985. En este pueblo, nada se mueve sin mi permiso. Si intenta hacer negocios por su cuenta, lo van a desplumar o algo peor. Conmigo, puede prosperar». La oferta era clara, una alianza, un pacto con el diablo local. Ramiro le ofrecía su mente maestra a cambio de una parte del botín del futuro. Javier se sintió como si estuviera vendiendo su alma. ¿Pero qué otra opción tenía? La supervivencia exigía pragmatismo. «Acepto», dijo Javier, «pero con una condición». «¿Usted está en posición de poner condiciones?», preguntó Ramiro, arqueando una ceja. «Una sola», insistió Javier, sintiendo una oleada de coraje. «Necesito información, historias, leyendas de este valle, sobre gente que desaparece y aparece, sobre lugares extraños, cualquier cosa que me ayude a entender cómo volver a mi tiempo. Usted conoce a la gente, conoce las historias. Esa será parte de su pago». Ramiro Valdés lo miró, y por primera vez, una chispa de genuino respeto apareció en sus ojos. Un hombre de negocios después de todo. «Trato hecho, señor Robles. Trato hecho». Estrecharon la mano.
La mano de Ramiro era fuerte y callosa. En ese momento, Javier Robles, el caminonero perdido en el tiempo, se había convertido en socio del hombre más poderoso de Ixmiquilpan. Había asegurado su supervivencia inmediata, pero también se había adentrado en un juego mucho más peligroso de lo que imaginaba. Un juego de poder, ambición y secretos, en un mundo que no era el suyo, pero donde ahora tenía que aprender a luchar para encontrar el camino de regreso. Su cuenta pendiente no era solo con su pasado personal, sino también con el presente impredecible en el que estaba atrapado. La alianza con Ramiro Valdés fue como subirse a un tigre. Era emocionante y te llevaba a lugares, pero sabías que un movimiento en falso podía hacer que te devorara. Al día siguiente, Ramiro se presentó en la explanada junto al río, acompañado por dos de sus hombres de confianza, tipos duros y silenciosos que miraban a Javier como si fuera un bicho raro. Ramiro, sin embargo, estaba fascinado. Caminó alrededor del Kenworth, tocando la superficie lisa de la cabina, admirando el brillo del cromo bajo el sol. «Es una verdadera bestia», dijo, con una mezcla de admiración y codicia. «Nunca imaginé algo así». «Ábralo», ordenó. «Quiero ver la mercancía del futuro». Javier obedeció. Abrió las enormes puertas traseras del remolque con un chirrido que resonó en el valle. El interior estaba repleto, del suelo al techo, con cajas de cartón perfectamente apiladas. Ramiro se asomó, y sus ojos se abrieron de par en par. Javier tomó una de las cajas y la abrió. Dentro, botellas de plástico de colores brillantes, con etiquetas lustrosas y diseños llamativos. Tomó una botella de suavizante para telas. «Huela esto», le dijo a Ramiro. Ramiro desenroscó la tapa y acercó la botella a su nariz. Su expresión cambió. La fragancia era intensa, floral, completamente diferente a los jabones de pasta o en polvo que se vendían en el mercado. Era un aroma de otro mundo. «¡Carajo!», exclamó. «Huele a jardín de ricos». Pasó la botella a sus hombres, quienes la olieron con igual asombro. Javier le mostró los demás productos: el detergente, líquido concentrado, el cloro en gel que no salpicaba, el jabón lavatrastes con aroma a limón. Para él eran artículos de supermercado, para ellos eran pociones mágicas. Esto se venderá como pan caliente», dijo Ramiro, frotándose las manos. «Las mujeres se volverán locas por estas cosas, especialmente las esposas de los que tienen dinero. Podemos venderlo a un precio altísimo». Ahí comenzó su operación. Ramiro era un estratega nato. Entendió que no podían simplemente inundar el mercado. Eso abarataría el producto y levantaría demasiadas preguntas. Su plan fue crear un aura de exclusividad. Usó a su esposa y a las esposas de sus socios comerciales como las primeras embajadoras de la marca. Les regaló algunos productos. Pronto, en las reuniones sociales de la pequeña élite del pueblo, las mujeres empezaron a hablar de los jabones milagrosos del americano, que dejaban la ropa más suave y con un olor celestial. La demanda se creó artificialmente. Ramiro designó una pequeña bodega que poseía en una calle discreta como el único punto de venta. No estaba abierta al público general. Solo se podía comprar con una invitación o recomendación personal suya. Javier se convirtió en el gerente de la operación. Su trabajo consistía en controlar el inventario, descargar las cajas del camión a la bodega y, ocasionalmente, explicar el uso de los productos a los clientes privilegiados que Ramiro enviaba. Javier se adaptó a la rutina. Pasaba los días, en la bodega polvorienta, rodeado de cajas que representaban su única conexión con su tiempo. Por las noches, dormía en la cabina de El Valiente, su fortaleza futurista. Comía en una pequeña fonda donde la dueña, una viuda llamada Soledad, le guardaba un plato de comida caliente a cambio de un par de botellas de detergente a la semana. Fiel a su palabra, Ramiro le pagaba a Javier. No con el dinero de las ventas, que el cacique manejaba con celo, sino con una pensión semanal en billetes de 1985, suficiente para sus gastos. Y lo más importante, con información.
Una o dos veces por semana, se reunían en la cantina o en la oficina trasera de Ramiro, en la presidencia municipal, donde tenía más poder que el propio presidente. Entre tragos de tequila, Ramiro le contaba las historias del valle. La gente de aquí cree muchas cosas, Javier, le dijo una noche. Creen en los nahuales, hombres que se convierten en animales. Creen en la Llorona, que busca a sus hijos en 1900, el río, y creen en el cerro del Chite y la montaña que se ve al norte. ¿Qué tiene de especial ese cerro?, preguntó Javier, tomando notas mentales de todo. Dicen que es una puerta, que tiene cuevas que no llevan a ninguna parte y a todas partes al mismo tiempo. Mi abuelo contaba que una vez, un pastor que buscaba una cabra perdida se metió en una de esas cuevas. Salió a los pocos minutos, según él. Pero cuando bajó al pueblo habían pasado 20 años. Su esposa era una anciana y sus hijos ya no lo reconocieron. La historia le puso la piel de gallina a Javier. Era demasiado parecida a la suya, solo que a la inversa. ¿Alguien sabe dónde están esas cuevas? Ramiro se encogió de hombros. Son leyendas. Nadie se atreve a buscarlas. El cerro es traicionero. Dicen que protege sus secretos. Además de las leyendas, Javier comenzó a aprender sobre la vida real del pueblo en 1985. Y no todo era pintoresco. Ramiro Valdés mantenía su poder con mano de hierro. Controlaba la distribución del agua de riego, un recurso vital en esa tierra seca. Los campesinos que lo apoyaban tenían agua. Los que no, veían sus cosechas marchitarse. Cobraba cuotas de protección a los comerciantes del mercado. Tenía disputas con familias rivales de pueblos vecinos. Javier estaba en el centro de esa red de poder, una pieza en el tablero de Ramiro. Un día, fue testigo directo de la brutalidad de su socio. Un joven campesino, desesperado por la sequía, había intentado desviar una pequeña acequia de agua hacia su parcela sin el permiso de Ramiro. Los hombres de Valdés lo encontraron. Lo llevaron a la plaza del pueblo y lo amarraron al kiosco. Ramiro en persona, frente a todos, lo golpeó con la cacha de su pistola hasta hacerlo sangrar. Para que aprendan a respetar, gritó Ramiro a la multitud silenciosa y atemorizada. Javier observó la escena desde la distancia, con el estómago revuelto. En su mundo, un acto así terminaría con Ramiro en la cárcel por décadas. Aquí, era una demostración de poder, una forma de gobierno. Se dio cuenta de que su alianza con ese hombre era un pacto con la oscuridad. Estaba sobreviviendo, sí, pero ¿a qué costo? La imagen del joven humillado y golpeado lo persiguió durante días. Esa noche, no pudo dormir. Se sentó en la cabina de su camión, mirando el cielo estrellado de 1985, y se sintió más solo que nunca. Pensó en Elena, la Elena de su tiempo, la mujer de 50 y tantos años con la que había compartido una vida, y pensó en la Elena de 1985, una joven de 20 y pocos, recién casada con una versión más joven y estúpida de sí mismo, probablemente, en ese mismo momento discutiendo con él en Orizaba. La ironía era cruel. Aquí estaba él, un hombre maduro que había aprendido, o eso creía, de sus errores, atrapado en un tiempo donde no podía hacer nada para arreglar el mayor de ellos. Y para sobrevivir, se había aliado con un hombre que representaba todo lo que él había aprendido a despreciar. El abuso, la tiranía, el orgullo machista que tanto daño le había hecho en su juventud. Empezó a desarrollar una subtrama personal, una misión secreta dentro de su misión principal. Decidió usar su posición para ayudar discretamente a la gente del pueblo. Cuando Soledad, la dueña de la fonda, le contó que su hijo estaba enfermo y no tenía dinero para las medicinas de la farmacia, Javier se las arregló para dejar un sobre con dinero anónimamente en su puerta. Usó parte de su pensión para comprar comida y dejarla en la iglesia, diciéndole al cura que era una donación de un viajero agradecido. Comenzó a hablar con la gente, no solo con Ramiro y sus secuaces, sino con los campesinos, las vendedoras, del mercado, el herrero, el farmacéutico. Se enteró de sus problemas, de sus miedos,
de sus pequeñas alegrías. Aprendió sobre la política local, las rivalidades, las injusticias. Se convirtió en una especie de confesor silencioso. La gente, al principio desconfiada, empezó a ver al americano del camión, no solo como el socio del cacique, sino como un hombre tranquilo y amable. Soledad, la viuda de la fonda, se convirtió en una confidente. Era una mujer fuerte, que había criado a sus hijos sola, después de que su esposo muriera en un accidente en el campo. Tenía la sabiduría de la tierra y una lengua afilada que no temía usar, ni siquiera con Javier. «Usted no es como él», le dijo un día, refiriéndose a Ramiro. «Usted tiene buenos ojos, pero anda con malas compañías, señor Javier. El que, con lobos anda, a aullar se enseña. A veces uno no elige a sus compañeros de viaje, Soledad», respondió Javier, «solo intenta llegar a su destino». «Tenga cuidado de que su destino no sea el mismo que el de él», sentenció ella. Las palabras de Soledad lo golpearon con fuerza. ¿Se estaba convirtiendo en cómplice de las tiranías de Ramiro solo por omisión? La imagen del joven golpeado en la plaza volvió a su mente. Decidió que tenía que hacer algo más. Su cuenta pendiente, la que Teodulo había mencionado, quizás no era solo sobre Elena. Quizás se trataba de algo más grande. Quizás tenía que enfrentarse al tipo de hombre que él mismo había sido, personificado en Ramiro Valdés. Comenzó a planificar. Usó su mente lógica de caminonero, acostumbrada a resolver problemas complejos de logística y mecánica. Su objetivo, debilitar el poder de Ramiro, no por la fuerza, sino por la estrategia. Sabía que el control de Ramiro se basaba en el miedo y en el monopolio de los recursos. Principalmente el agua. Se enteró a través de sus conversaciones de que existía un viejo manantial en las faldas del cerro del Chitey, el mismo de las leyendas. El manantial había sido abandonado hacía años porque el camino era difícil y se había secado parcialmente, pero un viejo campesino le juró que el manantial no estaba seco, solo dormido, y que con un poco de trabajo se podría rehabilitar y canalizar el agua hacia las parcelas que Ramiro castigaba con la sequía. La idea era increíblemente peligrosa. Si Ramiro se enteraba, no dudaría en matarlo. Pero la idea se apoderó de Javier. Era su oportunidad de arreglar algo, de usar su conocimiento y su fuerza no solo para su propio beneficio, sino para él, de la comunidad que lo había acogido. Comenzó a trabajar en secreto. Por las noches, en lugar de dormir, salía del pueblo a pie, siguiendo las indicaciones del viejo campesino, y exploraba las faldas del cerro. Llevaba herramientas que había comprado a Ramiro con las ganancias de los productos de limpieza. Usando su conocimiento de física básica, estudió las pendientes, el terreno. Se dio cuenta de que el plan era factible. Requeriría un trabajo monumental para limpiar el viejo canal, pero se podía hacer. Se acercó discretamente a algunos de los campesinos más afectados por la tiranía de Ramiro, hombres que había identificado como valientes y desesperados. Entre ellos estaba el padre del joven que había sido golpeado en la plaza. Al principio, lo miraron con sospecha. ¿Por qué el socio del cacique querría ayudarlos? Javier les habló con una honestidad brutal. «Odio a Ramiro tanto como ustedes», les dijo. «No por lo que les hace a ustedes, sino por lo que me recuerda de mí mismo. Me veo en él y me da asco. Ayúdenme a hacer esto, y tendrán agua. Y le quitaremos el poder a ese desgraciado». Vio en sus ojos el debate entre el miedo y la esperanza. Finalmente, el padre del joven golpeado, un hombre llamado Ismael, asintió. «Estamos con usted», dijo. «No tenemos nada que perder, ¿así?» Javier Robles, el caminonero del futuro, se convirtió en el líder de una pequeña rebelión silenciosa. Durante el día, era el socio comercial de Ramiro Valdés. Por la noche, era un conspirador que, junto a un puñado de campesinos valientes, trabajaba a la luz de la luna para devolverle el agua y la dignidad a un pueblo. Su cuenta pendiente se estaba redefiniendo. Ya no se trataba solo de volver a casa. Se trataba de dejar ese pedazo de 1985, un poco mejor de cómo lo había encontrado.
y en el proceso, quizás, solo quizás, podría redimirse a sí mismo. La doble vida de Javier se convirtió en una rutina agotadora y peligrosa. Durante el día, era el eficiente y reservado gringo, como algunos lo llamaban a sus espaldas, que gestionaba la bodega de los productos milagrosos. Se reunía con Ramiro, escuchaba sus bravuconadas y sus planes para expandir el negocio. Asentía con la cabeza y tomaba notas, todo mientras su mente estaba en otro lugar, en las zanjas, las piedras y el flujo del agua. Las noches eran para la verdadera chamba. Bajo el manto de la oscuridad, se reunía con Ismael y un pequeño grupo de no más de 5 hombres en un punto acordado en las faldas del Cerro del Chiti. Llevaban palas, picos y barras que habían conseguido poco a poco, con la excusa de reparar sus propias casas. El trabajo era brutal. El viejo canal estaba obstruido por décadas de tierra, rocas y vegetación crecida. Tenían que trabajar en un silencio casi absoluto, comunicándose con susurros y señas, siempre con uno de ellos vigilando el camino por si aparecían los hombres de Ramiro. Javier, acostumbrado a la vida sedentaria de la cabina, descubrió músculos que no sabía que tenía. El dolor en su espalda era constante y sus manos, acostumbradas al volante, se llenaron de callos y ampollas. Pero había una extraña satisfacción en ese agotamiento físico. Era un cansancio honesto, ganado en una causa justa. Se sentía más vivo y con más propósito que en años. En esas noches de trabajo comunal, forjó un vínculo profundo con aquellos hombres. Ismael, el padre del joven humillado, era un hombre de pocas palabras pero de una voluntad de hierro. Contaba historias de sus abuelos, de cómo el manantial, al que llamaban Ojo de Agua, solía ser el corazón de la comunidad antes de que Ramiro y su padre, antes que él, comenzaran a controlar el agua del río principal. Nos quitaron el agua para quitarnos la libertad, le dijo Ismael una noche, mientras descansaban apoyados en sus palas. Un hombre que no puede dar de beber a su milpa no es un hombre libre. Javier se dio cuenta de que su lucha no era solo por el agua. Era una lucha simbólica por la autonomía, por la dignidad. La misma lucha que él en su juventud no había entendido. Su orgullo no le había permitido aceptar la ayuda de su suegro, porque lo veía como una rendición de su libertad, cuando en realidad, la verdadera esclavitud era su obstinación, su negativa a ver más allá de sí mismo. Al ayudar a estos hombres a recuperar su independencia, sentía que de alguna manera estaba corrigiendo ese viejo error de juicio. El plan avanzaba lentamente. Cada noche ganaban unos metros más de canal limpio. Javier usó sus conocimientos del futuro de una manera práctica. Ideó un sistema de relevos para maximizar el esfuerzo y minimizar el agotamiento. Les enseñó a usar palancas de una manera más eficiente para mover rocas grandes, aplicando principios básicos de física que para ellos eran una revelación. Se convirtió en su líder no por imposición, sino por su conocimiento y su compromiso. Era el ingeniero del proyecto. Mientras tanto, su relación con Ramiro se volvía cada vez más tensa. El cacique era astuto y notaba cambios sutiles en Javier. Veía su cansancio, sus manos maltratadas. «Anda muy ajetreado últimamente, amigo Robles», le dijo un día en la cantina, con una mirada inquisitiva. «¿Mucho trabajo en la bodega? Mantener el inventario en orden requiere esfuerzo», respondió Javier con la mayor naturalidad que pudo. «Además, el aire del campo me sienta bien. Salgo a caminar mucho». «Caminar», repitió Ramiro como si saboreara la palabra. «Tenga cuidado por donde camina. Hay muchos alacranes en este valle, y no todos tienen 6 patas». La amenaza era velada pero clara. Ramiro sospechaba algo. Javier supo que el tiempo se les estaba acabando. Tenían que acelerar el trabajo antes de ser descubiertos. El punto de inflexión llegó una noche de luna nueva, cuando la oscuridad era casi total. Habían llegado finalmente a la fuente del manantial. Era una pequeña gruta en la ladera del cerro, y tal como el viejo campesino había dicho, el agua no estaba seca.
Brotaba lentamente de entre las rocas formando un charco que luego se filtraba de nuevo en la tierra. El problema era que el flujo era débil. «No será suficiente», dijo Ismael con la decepción en la voz. «Apenas llenará la mitad del canal». Javier entró en la pequeña gruta. El aire era frío y húmedo. Apuntó su linterna, una maravilla tecnológica para los demás, hacia la grieta de donde surgía el agua. Vio que la grieta estaba parcialmente bloqueada por una gran roca encajada. Si lograban quitarla, el flujo de agua podría aumentar drásticamente. El problema era que la roca era inmensa y estaba en una posición incómoda. Intentaron moverla con barras, pero no cedía. Estaban a punto de darse por vencidos cuando Javier tuvo una idea. Recordó las clases de química de la preparatoria, algo que no había usado en 40 años. Recordó el principio de la expansión y contracción térmica. «Necesitamos fuego y agua», dijo, saliendo de la cueva. Los hombres lo miraron como si estuviera loco. «Ingeniero, ¿ahora se nos volvió hechicero?», bromeó uno de ellos. Javier les explicó su plan. Recolectaron toda la leña seca que pudieron encontrar y la apilaron contra la roca dentro de la cueva. Le prendieron fuego. La hoguera rugió en el espacio confinado, calentando la piedra a una temperatura infernal. Tuvieron que salir de la cueva para no asfixiarse. Esperaron durante casi una hora, alimentando el fuego desde la entrada. Luego, vino la parte peligrosa. «Ahora», gritó Javier. «El agua». Formaron una cadena humana desde el charco hasta la entrada de la cueva, pasándose cubos y recipientes llenos de agua fría. Javier, protegiéndose la cara con su chamarra, arrojó el primer cubo de agua sobre la roca al rojo vivo. El resultado fue espectacular. Un silbido ensordecedor, una gigantesca nube de vapor que salió de la cueva como una exhalación, y un sonido profundo, un crack, que pareció venir de las entrañas de la tierra. La roca, sometida al shock térmico, se había partido en dos. Esperaron a que el vapor se disipara y entraron con cautela. Lo que vieron los dejó sin aliento. De la grieta ahora ampliada, el agua brotaba con una fuerza increíble, un chorro grueso y constante que llenaba el charco, y comenzaba a correr por el canal recién limpiado. Habían despertado al ojo de agua. La celebración fue silenciosa pero eufórica. Abrazos, palmadas en la espalda, lágrimas de alegría en los ojos de hombres curtidos por el sol y la desesperanza. Habían logrado lo imposible. El agua, el símbolo de su libertad, fluía de nuevo gracias a su esfuerzo colectivo y al ingenio de un hombre venido del futuro. Pero la victoria trajo consigo un nuevo y terrible peligro. El aumento del caudal de agua sería evidente. Correría por las tierras secas, formaría arroyos donde antes no los había. Ramiro no tardaría en darse cuenta de que algo había cambiado, y su ira sería terrible. «Tenemos que estar listos», dijo Javier al grupo esa misma noche. «Cuando vea el agua, vendrá a buscar al responsable, y vendrá por todos nosotros». «Lucharemos», dijo Ismael, con una nueva determinación en su voz. «Ya no le tenemos miedo». «No lucharemos con machetes», replicó Javier, aplicando de nuevo la estrategia sobre la fuerza bruta. «Lucharemos con la verdad, y con la ley por precaria que sea». Su plan era audaz. Cuando el agua llegara a las parcelas, no lo ocultarían. Celebrarían. Invitarían a todo el pueblo a ver el milagro del manantial que había vuelto a la vida. Correrían la voz de que fue un acto de Dios, una bendición para la comunidad. Ramiro no podría acusarlos de robo, porque el manantial no era suyo. Estaba en tierras comunales, según las viejas costumbres que Ismael conocía bien. Si Ramiro intentaba detener el flujo o castigarlos, se expondría ante todo el pueblo como un tirano que le negaba una bendición divina a su propia gente. Sería un suicidio político. La confrontación era inevitable. Javier lo sabía. En los días siguientes, mientras el agua avanzaba lenta pero segura por el canal rehabilitado, se preparó para el enfrentamiento final con Ramiro. Ya no era solo el socio del cacique, era su rival.
el hombre que, sin buscarlo, se había convertido en el líder de la resistencia. Revisó su camión. El Valiente. Era su única vía de escape si las cosas salían terriblemente mal. Pero, cada vez sentía con más fuerza que su propósito no era huir. Era quedarse y terminar lo que había empezado. Pensó en la leyenda que le contó Teodulo. Uno tiene que arreglar algo. Una cuenta pendiente. Su cuenta pendiente ya no era una simple disculpa a Helena. Era demostrarse a sí mismo en el escenario de 1985, que ya no era aquel joven orgulloso y egoísta. Era un hombre capaz de pensar en los demás, de luchar por una causa justa, de enfrentar a los tiranos, tanto a los externos como al que solía llevar dentro. La víspera del día en que el agua llegaría a la primera parcela, la de Ismael, Javier sintió una extraña calma. Estaba aterrorizado, sí, pero también sentía una claridad que no había experimentado en décadas. Su vida, que se había convertido en una rutina de kilómetros y facturas, había recuperado un significado profundo. Esa noche, miró hacia el cerro del Shitei, la montaña que guardaba las puertas del tiempo, y por primera vez, no le pidió que lo llevara de vuelta a casa. Le pidió fuerza para la batalla que se avecinaba. La niebla lo había traído aquí por una razón, y estaba a punto de descubrir cuál era. El día que el agua llegó, fue un día de fiesta silenciosa. La noticia corrió de boca en boca como un secreto a voces. El ojo de agua había despertado. Familias enteras salieron de sus casas y caminaron en una procesión improvisada hacia la parcela de Ismael. Cuando llegaron, el espectáculo los dejó maravillados. Un hilo de agua clara y fresca corría por la zanja principal de riego, empapando la tierra sedienta que no había recibido más que las escasas lluvias en años. Los niños chapoteaban en el agua con gritos de alegría. Las mujeres lloraban en silencio, haciendo la señal de la cruz. Los hombres miraban el flujo constante con una expresión de incredulidad y esperanza renovada. Ismael, de pie en medio de su tierra, se arrodilló, tomó un puñado de lodo y se lo llevó a la frente. Era un bautismo de tierra y agua, un renacimiento. Javier observaba desde la distancia, de pie junto a él Valiente, que había estacionado en una loma cercana, como un centinela blanco. No quería robarle el protagonismo a la comunidad. Esta era su victoria. Él solo había sido el catalizador. Soledad, la dueña de la fonda, se le acercó con una jarra de agua fresca del mismo manantial. «Tome, ingeniero», le dijo con una sonrisa que iluminaba su rostro. «Agua bendita». Javier bebió. El agua era dulce y fría. Sabía a tierra, a piedra, y para él, a redención. La celebración duró poco. A media mañana, el rugido de un motor rompió la atmósfera festiva. Una camioneta Ford vieja y destartalada subió por el camino polvoriento, levantando una nube de polvo. Al volante iba Ramiro Valdés. A su lado, sus dos secuaces más leales. La camioneta frenó en seco, y Ramiro bajó de un salto. Su rostro era una máscara de furia. La multitud se silenció. El miedo, un viejo conocido, volvió a instalarse en el aire. Ramiro caminó directamente hacia Ismael, quien se había puesto de pie, con el cuerpo tenso pero la mirada firme. «¿Qué significa esto, Ismael?», gruñó Ramiro, señalando el agua, con un gesto de desprecio. «¿De dónde chingados sacaste esta agua?». «Es un milagro, don Ramiro», respondió Ismael, con una calma que sorprendió a todos, incluyéndose a él mismo. «El ojo de agua ha vuelto a la vida. Es una bendición para todos». «No me vengas con milagros, pendejo», gritó Ramiro, abofeteando a Ismael con tal fuerza que lo hizo caer al suelo. «Esta agua pasa por mis tierras. Es mía. Y tú la estás robando». Eso era mentira. El canal rehabilitado bordeaba las tierras de Ramiro, pero no las cruzaba. Era una estrategia que Javier había planeado meticulosamente, estudiando los viejos mapas comunales que Ismael guardaba como un tesoro. Antes de que Ramiro o sus hombres pudieran hacer algo más, Javier encendió el motor del Kenworth. El rugido del diésel fue como un trueno. Lentamente,
Avanzó con el tráiler hasta interponerlo entre la camioneta de Ramiro y la multitud. La mole blanca y brillante era una barrera infranqueable. Javier bajó de la cabina, tranquilo y sereno. Se acercó al grupo, parándose entre Ramiro e Ismael, que se estaba levantando del suelo con la ayuda de otros campesinos. «Hay un malentendido, Ramiro», dijo Javier con voz firme y clara. «Nadie está robando nada. Esta agua es del manantial del cerro, y según los mapas del ejido, tanto el manantial como este canal son propiedad comunal». La mandíbula de Ramiro se tensó. «¿Y ahora también eres abogado gringo de mierda? Tú hiciste esto. Tú los asusaste en mi contra». «Yo solo les recordé sus derechos», dijo Javier. «Y les di las herramientas para reclamarlos. Esta gente solo quiere trabajar su tierra en paz. El agua es de todos, Ramiro. No puedes ponerle un candado al cielo ni a la montaña». La confrontación había llegado a su punto culminante. Era la fuerza bruta contra la razón. El tirano contra la comunidad. Los dos hombres se miraron fijamente. En los ojos de Ramiro había un odio asesino. En los de Javier, una determinación inquebrantable. «Te vas a arrepentir de haberte cruzado en mi camino», siseó Ramiro. Se giró hacia sus hombres. «Sáquenlo de aquí». Pero algo inesperado sucedió. La multitud, que antes se habría dispersado, no se movió. Los hombres, las mujeres, incluso los niños formaron un círculo protector alrededor de Javier e Ismael. El miedo seguía ahí, pero la esperanza y la dignidad eran más fuertes. Ver el agua fluyendo en sus tierras les había dado un valor que no sabían que poseían. «Si se lo lleva a él, nos lleva a todos», dijo una voz de mujer. Era Soledad. Se había puesto al frente, con los brazos en jarras. Uno a uno, otros se unieron. «El agua es del pueblo. Déjenos en paz. Ya basta de abusos». El murmullo se convirtió en un clamor. Ramiro Valdés, por primera vez en su vida, se vio superado. Podía enfrentarse a un hombre, pero no a todo. Un pueblo unido. Miró los rostros decididos, el agua fluyendo, el gigantesco camión bloqueando su camino. Estaba derrotado. Su poder, basado en el miedo y el control, se había evaporado en el momento en que la gente decidió que ya no le temía. Con un grito de rabia impotente, se dio la vuelta, subió a su camioneta y se fue, dejando tras de sí una nube de polvo y la promesa de una venganza que ya nadie creía que pudiera cumplir. La multitud estalló en vítores. Rodearon a Javier, a Ismael, dándoles palmadas en la espalda, abrazándolos. Javier se sintió abrumado por la emoción. Vio en los rostros agradecidos de esa gente el verdadero valor de lo que habían logrado. Había arreglado algo. Había reparado no solo un canal, sino una comunidad rota. Esa tarde, mientras el pueblo celebraba, Javier se retiró a la soledad de su cabina. Se sentía exhausto, pero en paz. Miró la foto descolorida de Elena y Sofía. «Creo que ya entendí, mi amor», susurró, dirigiéndose a su esposa a través del tiempo. «Perdóname por haber tardado tanto». Fue entonces cuando lo sintió. Un cambio sutil en el aire. Una quietud extraña. Miró por la ventana. Desde las Kienoeset, cumbres del cerro del Shitei, una densa y blanca niebla comenzaba a descender, arrastrándose por la ladera, cubriendo los magueyales, avanzando hacia el pueblo. Era una niebla idéntica a la que lo había traído a ese lugar. El corazón le dio un vuelco. Era la señal, la llamada. Su tiempo en 1985 estaba llegando a su fin. Sintió una punzada de tristeza. Se había encariñado con esa gente, con ese lugar, pero sabía que no pertenecía allí. Su hogar, su familia, lo esperaban a 40 años de distancia. Bajó del camión. Ismael, Soledad y un pequeño grupo de sus nuevos amigos se acercaron, viendo también cómo la niebla lo envolvía. Todo. «¿Es la hora, verdad, ingeniero?», preguntó Ismael con los ojos húmedos. Javier asintió. «Creo que sí». «Nunca olvidaremos lo que hizo por nosotros», dijo Soledad,
entregándole un morral con tortillas y queso. Vaya con Dios, Javier. Javier los abrazó a todos, uno por uno. Fueron despedidas cortas, llenas de un afecto sincero. Le entregó a Ismael las llaves de la bodega. Lo que queda ahí es de ustedes. Véndanlo. Usen el dinero para construir una escuela, un pozo, lo que necesiten. Subió por última vez a la cabina del Valiente. La niebla ya rodeaba por completo el camión, tan espesa que el mundo exterior desapareció. Era la misma sensación claustrofóbica que había experimentado en las cumbres de Maltrata, pero esta vez no había miedo, solo aceptación. Miró el tablero, la foto de su familia, arrancó el motor, metió la primera y comenzó a avanzar lentamente, sin ver nada, conduciendo a ciegas hacia el corazón de la niebla, confiando en que el camino lo llevaría a donde debía ir. Condujo durante un tiempo que no pudo medir. El mundo era un lienzo, en blanco. No había sonidos ni vibraciones del camino, solo el ronroneo del motor y el latido de su propio corazón. De repente, el camión se sacudió violentamente como si hubiera pasado por encima de un bache enorme. Las luces del tablero parpadearon, y el motor, por segunda vez en su increíble viaje, tosió, se ahogó y se apagó. El silencio total. La oscuridad dentro de la niebla. Javier no intentó hacer nada. Simplemente esperó. Cerró los ojos y pensó en Elena, en Sofía, en su promesa. Esperó un minuto, que le pareció una eternidad. Luego, giró la llave. El motor rugió a la vida con su familiar potencia. Y al igual que la primera vez, el cambio fue instantáneo. La niebla se desvaneció como un sueño al despertar. Frente a él, bajo las ruedas del Valiente, no había un camino de tierra. Había asfalto, asfalto negro y liso, con una línea amarilla pintada en el centro. A los lados, no había magueyales, sino el denso y oscuro bosque de pinos de las cumbres. de Maltrata. Levantó la vista y vio las luces rojas traseras de otro tráiler a unos 200 metros más adelante. El sonido de su propio motor se mezclaba ahora con el murmullo distante de otros vehículos. Había vuelto. La transición de la paz polvorienta de 1985 a la frenética realidad del siglo XXI fue discordante. Javier detuvo el Valiente en el fin 900 acotamiento de la autopista, con el motor aún en marcha, y trató de procesar el torrente de sensaciones. El aire que entraba por la ventanilla ya no olía a tierra seca y leña, sino al olor acre del diésel quemado y al ozono de la carretera. El silencio de la noche había sido reemplazado por el zumbido constante de los neumáticos sobre el pavimento, el rugido de los motores de otros camiones que pasaban a su lado, algunos tocándole el claxon en señal de saludo o de advertencia. Se quedó mirando sus manos sobre el volante. Estaban limpias, suaves, las manos de un camionero, no las de un campesino. Los callos y las ampollas ganados en las noches de trabajo en el cerro del Chitay habían desaparecido. Era como si el tiempo, al devolverlo, hubiera borrado también las huellas físicas de su viaje, pero sabía que las cicatrices internas, las lecciones aprendidas, esas permanecerían para siempre. Buscó a tientas en sus bolsillos. Encontró su cartera. La abrió con manos temblorosas. Dentro estaban sus tarjetas de crédito, su licencia de conducir con fecha de vencimiento en el futuro y los billetes nuevos, con sus diseños modernos. El dinero de 1985, los pesos viejos que le había dado Ramiro, se habían esfumado. Sin embargo, en el bolsillo de su chamarra, sus dedos encontraron algo pequeño y de tela. Lo sacó. Era el escapulario que le había dado el Adia, y en el otro bolsillo, sintió el bulto de un pequeño morral. Lo abrió. Dentro había un trozo de queso seco y una tortilla fría y dura. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Javier, y sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. No había sido un sueño. Fue real. Tenía pruebas tangibles de su viaje imposible. El universo le había permitido conservar esos pequeños recuerdos, anclas de una experiencia que había redefinido su existencia.
Su atención se centró en el tablero. El reloj digital marcaba las 3:45 am. Habían pasado poco más de 2 horas desde que su camión se había apagado en la niebla. En el mundo real, apenas había perdido tiempo. Había vivido semanas, quizás meses, en 1985, pero aquí solo habían transcurrido un par de horas. Teodulo tenía razón. El tiempo se doblaba. Instintivamente, tomó su celular. Tenía 2 barras de señal y varios mensajes. Uno de su hija, Sofía. Pa, ¿todo bien? Vi en las noticias que hay mucha neblina en las cumbres. Avísame cuando llegues a un lugar seguro. Te quiero. Y otro de Elena. Javier, amor, llámame en cuanto puedas. Tuve un mal presentimiento. Cuídate mucho. Leer sus nombres, ver sus palabras de preocupación, lo golpeó con una fuerza abrumadora. El anhelo de volver con ellas, que había sido su motor en el pasado, ahora era una necesidad visceral. Ya no era una obligación, sino un deseo profundo de reconectar, de reparar, de amar correctamente. Con una nueva determinación, metió la primera velocidad y reincorporó el valiente a la carretera. Condujo el resto del camino que faltaba para bajar las cumbres y llegar a Orizaba con una concentración y una paz interior que no había sentido en años. Cada curva, cada señalamiento, cada luz de la civilización era un milagro que antes daba por sentado. El sol comenzaba a despuntar cuando entró en las calles de su ciudad. Todo le parecía a la vez familiar y extraño. Los coches modernos, los anuncios luminosos, la gente caminando con sus celulares en la mano. Se sentía como un extranjero en su propio tiempo. Estacionó el tráiler en la pensión donde siempre lo guardaba. Por primera vez en su carrera no se preocupó por revisar la carga, ni por llenar la bitácora, ni por planificar el siguiente viaje. Dejó todo tal cual, cerró la cabina y caminó las pocas cuadras que lo separaban de su casa. La casita, con 1960, su pequeña barda y su jardín cuidado por Elena, nunca le había parecido tan hermosa. Era su palacio, su finquita. Abrió la puerta principal con su llave. El olor a café recién hecho inundó sus sentidos. Era el aroma del hogar. Elena estaba en la cocina de espaldas a él. Al oír la puerta, se giró, con una espátula en la mano y una expresión de sorpresa y alivio en su rostro. Era la misma, Elena, pero diferente. Las arrugas alrededor de sus ojos que antes Javier veía como signos de la edad, ahora le parecían mapas de una vida compartida, de risas y preocupaciones. Vio en ella a la joven de 1985 y a la mujer que amaba en 2025, todo en una sola mirada. «Javier, llegaste. Me tenías con el alma en un hilo», dijo, dejando la espátula y corriendo a abrazarlo. Javier la estrechó entre sus brazos, hundiendo el rostro en su cabello, inhalando su aroma. La abrazó con una fuerza que la sorprendió. Un abrazo que contenía 40 años de arrepentimiento y una promesa renovada. «Perdóname, Elena», susurró contra su pelo. «¿Perdonarte? ¿Por qué?» «Por preocuparme», dijo ella confundida, apartándose un poco para mirarlo a los ojos. «¿Estás bien? Te ves diferente». «Estoy mejor que nunca», respondió él, con una sonrisa genuina. «Perdóname por todos estos años, por la promesa que no cumplí». Elena lo miró, y la confusión en su rostro dio paso a la comprensión y a la ternura. Conocía a su esposo mejor que nadie. No entendía qué había pasado en ese viaje, pero veía el cambio en sus ojos. Vio a un hombre que había vuelto de un lugar muy lejano, no solo en kilómetros, sino en espíritu. «Ay, mi Javier», dijo ella, acariciándole la mejilla. «Esa vieja promesa ya ni me acordaba». «Pues yo sí», dijo él, «y nunca es tarde para cumplirla». Ese mismo día Javier hizo 2 llamadas. La primera fue a la compañía de transportes. Renunció. El despachador, sorprendido, intentó convencerlo de que lo reconsiderara, ofreciéndole una mejor ruta, un bono. Javier se negó cortésmente. «Mi tiempo en la carretera ha terminado», dijo,
y la frase tuvo un peso que solo él podía entender. La segunda llamada fue a un agente de bienes raíces. Le pidió que comenzara a buscar pequeñas fincas o terrenos en las afueras de Orizaba, en la región cafetalera. No importa el precio, encuentre el mejor lugar, le instruyó, pensando en el dinero que tenía ahorrado y en el valor de El Valiente, que ahora era solo un activo a liquidar. En los días y semanas que siguieron, Javier se dedicó a ser esposo y padre. Habló por horas con Sofía, no solo sobre sus estudios, sino sobre sus sueños, sus miedos, sus esperanzas. Con Elena, redescubrió los pequeños placeres. Caminar, por el parque, ir al mercado juntos, cocinar, sentarse en el porche por las tardes, simplemente hablando. Le contó a Elena la historia. No toda, no los detalles fantásticos que sonarían a locura. Pero le contó lo esencial, que se había perdido, que se había encontrado con gente buena en un lugar olvidado por el tiempo, y que esa experiencia le había hecho reevaluar toda su vida. Le habló de Ismael y de la lucha por el agua, del valor de una comunidad unida, y le habló de su arrepentimiento, del orgullo estúpido de su juventud. Una tarde, mientras revisaba unos papeles en su escritorio, encontró un viejo álbum de fotos. Lo abrió en la página de su boda, en 1985. Ahí estaban ellos, jóvenes, sonrientes, llenos de sueños, y se vio a sí mismo, con su traje prestado y su aire de arrogancia juvenil. Ya no sintió vergüenza ni rabia hacia ese joven. Sintió compasión. Comprendió que ese muchacho testarudo era una parte necesaria de su viaje, el punto de partida para el hombre en el que se había convertido. Un par de meses después encontraron el lugar, una pequeña finca en las laderas de una montaña, con una vista espectacular del valle, y lo más importante, con una docena de hileras de cafetos ya maduros. Vendieron El Valiente y usaron el dinero como enganche. El día que se mudaron, mientras descargaban las últimas cajas, Javier se detuvo un momento a mirar el paisaje. El aire olía a tierra húmeda y a flor de café. Era la promesa cumplida. Elena se acercó y lo abrazó por la espalda. «Lo logramos, caminonero», le susurró al oído. «Lo logramos, mi amor», respondió él, girándose para besarla. La vida de Javier ya no se medía en kilómetros recorridos, sino en tazas de café compartido, en amaneceres vistos desde su porche, en la risa de sus futuros nietos. A veces, en las noches muy claras, miraba el cielo cuajado de estrellas y pensaba en el Valle del Mezquital de 1985. Pensaba en Teodulo y Eladia, en Ismael y Soledad, y se preguntaba cómo les habría ido. Sabía que nunca podría volver, que esa puerta en el tiempo se había cerrado para él. Pero su legado, el agua fluyendo en las tierras secas y la chispa de rebelión que ayudó a encender, seguramente perduraba. El camión se había apagado en la niebla, y al encenderlo, todo el paisaje había cambiado. Pero el cambio más profundo, el más duradero, no había sido en el mundo exterior, sino dentro del corazón de un viejo caminonero que, al perderse, finalmente encontró el camino a casa. Y hasta aquí el viaje de hoy, mi gente. Espero que esta historia los haya mantenido al filo del asiento. ¿Qué les pareció la aventura de Javier? ¿Creen en esas jugadas raras del destino? Ahora les toca a ustedes. No se les olvide dejar su like si les gustó el relato, y, lo más importante, comenten abajo desde qué ciudad y país nos acompañan. Quiero mandarles un saludo bien grande en los próximos videos y conocer a toda la raza que nos sigue. Ánimo y hasta la próxima.